Por tanto, como hemos indicado anteriormente, ser un adepto es conocerte a ti mismo, temer a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y así llegarás a la consecución de tus deseos, oh hombre, y por ningún otro medio que bajo la influencia del cielo. Cuando tu alma quede ebria con el divino néctar de ambrosía, tu entendimiento será más claro que el sol de mediodía. Luego, mediante tu ojo intelectual, más fuerte y espiritualizado, verás el gran tesoro de la naturaleza y alabarás a Dios con todo tu corazón. De Magus, Francis Barrett, 1770-1802. La obra de Magus de Francis Barrett tiene un valor encomiable para todos quienes estudiamos la historia y tradición de la filosofía y las ciencias ocultas, ya que recopila los fragmentos más importantes de la obra del destacado iniciado renacentista Cornelius Agrippa, al cual a la vez le debemos gran parte del resurgir de las antiguas tradiciones y corrientes de pensamiento, ya sea el platonismo, el hermetismo, la alquimia árabe, entre muchas otras. Para los auténticos estudiosos de estas obras, resulta imprescindible el conocimiento de los conceptos con los cuales se han desarrollado y transmitido estas doctrinas. Por ello, el desconocimiento de estos conceptos fundamentales y sus simplificaciones históricas lleva inevitablemente a la corrupción de estas enseñanzas, a su vulgarización y finalmente a su utilización conveniente y mercantilista. En otras de nuestras publicaciones nos hemos referido a conceptos fundamentales como razón, inteligencia, forma, esencia, y hemos explicado sucintamente y ejemplificado sus verdaderos significados que los mismos filósofos e iniciados utilizaron en sus obras. Pero si desconocemos tales devenires semánticos y técnicos de las palabras formadoras de la filosofía esotérica, nos quedaríamos con vanas publicaciones y creencias que son las que abundan hoy en el mercado tan pintoresco y extravagante de libros y organizaciones pseudoesotéricas. La cita inicial de Francis Barrett, aunque corta y aparentemente sencilla, es un continuo de conceptos técnicos de esoterismo que, de ir paso a paso explicándolos en todas sus connotaciones históricas y culturales, serían muchas clases necesarias para aprender las herramientas conceptuales que nos permitan entender bien lo que está diciendo este fragmento. Comencemos con una breve referencia a la tradición y explicación de algunos conceptos e ideas que aquí aparecen. La palabra adepto es uno de esos conceptos que a fines del siglo XIX y durante el siglo XX se volvió famosa por su uso exagerado e indiscriminado. Si bien pertenece a las doctrinas esotéricas, su tergiversación es grande en el uso megalómano de los pseudos esotéricos de hoy en día. Si apelamos al etimo de la palabra, con la finalidad de llegar a su sentido verdadero y original, tenemos que adepto proviene del latín adeptus, cuya raíz significa atar, unir, alcanzar u obtener. Un adepto es aquel que está unido o aquel que ha obtenido. Este significado nos exige algo más, no lo define por sí mismo. Debe estar unido a algo o haber obtenido algo. Expresiones como adepto de las ciencias ocultas nos remitirán a alguien que ha obtenido el conocimiento y las virtudes derivadas de este tipo de ciencias, y además él mismo, el adepto, está unido o pertenece a esta tradición o a una escuela que enseñe tan augustas ciencias. En la antigüedad, a los adeptos en los misterios de Osiris se les llamaba osirianos, o simplemente se les llamaba Osiris, es decir, alcanzaban, obtenían
y se unían al estado del iniciador de los misterios, el divino y oscuro dios Osiris, y por consiguiente asumían su nombre por participar y unirse a la vida del iniciador. Son famosas las declaraciones del libro egipcio de los muertos, en donde el recién entronado como osiriano declaraba que cada una de las partes de su propio cuerpo ahora en realidad eran partes del cuerpo de Osiris, que por la virtud de la iniciación volvía a la vida en la persona del nuevo iniciado. Toda su vida y todos sus cuerpos ya no son privados de él, sino de Osiris mismo. Esta ceremonia, que en el antiguo Egipto se reservaba a los faraones y a los altos sacerdotes, en el transcurso de la historia egipcia, se fueron popularizando, permitiendo al pueblo participar en estos misterios. Otro caso de adeptado lo tenemos en los adeptos cristianos. El adepto cristiano supone lo mismo que lo dicho para el caso de los misterios egipcios. Es aquel que ha obtenido y se ha unido al iniciador del nuevo culto de los misterios, Jesucristo. A este respecto, la mejor lección sobre estos misterios la da San Pablo en la carta a los Romanos, la cual procedemos a citar. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6 del 1 al 11. En estas magníficas palabras, una joya de sabiduría esotérica, encontramos una descripción del adeptado cristiano, la manera por la que se alcanza la identificación con Cristo por el bautismo, siendo su semejanza en su muerte el equivalente a su semejanza en su resurrección. Para ejemplificar aún más el carácter espiritual del adeptado, aplicado en este caso al cristianismo, citamos las siguientes palabras de San Pablo. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, del 19 al 20. Las enseñanzas sobre el adeptado también se aplicaron en tradiciones que no eran iniciáticas y por lo tanto carecían de un maestro iniciador. Solo son tradiciones o escuelas de enseñanza a las cuales también aplica tal concepto. La expresión adepto de la filosofía alude a lo mismo, a alguien que ha alcanzado y se ha atado al ideal del amor por la sabiduría. En el caso de la alquimia árabe y posteriormente cristiana europea,
Se utiliza la palabra adepto para referirse a aquel alquimista que ha obtenido el material o elemento intelectual llamado piedra filosofal. El adepto es aquel que ha completado la obra hermética, es decir, la rectificación y elevación espiritual de la naturaleza sensible y corrompida. En el sistema de la francmasonería, el maestro iniciador es una figura legendaria y literaria. El sistema de iniciación masónico es virtual y representativo, por lo cual su modelo histórico de iniciador es más bien artificial y mítico. El maestro constructor del templo de Salomón, Hiram Abiv, al cual se le van a atribuir una serie de pericias inventadas en el siglo XVII, carentes de fuentes históricas, puesto que si la Biblia se considera una fuente histórica, ni siquiera en ella coincide la figura de Hiram Abiv que celebran los masones. Independiente de esto, el formato aplica igual de manera virtual. El adepto masón es aquel que, siguiendo el proceso de la iniciación, ha obtenido la unión con el asesinado Hiram Abiv y por la virtud del rito vuelve a la vida este maestro iniciador en la persona del nuevo maestro masón. La tradición más importante que inicia su formalidad desde el humanismo renacentista es la tradición de la Fraternidad u Orden Rosacruz, a la cual el mismo Francis Barrett pertenece. Su maestro iniciador legendario es CRC o Christian Rosenkreuz. Por ser de suma amplitud e importancia, un comentario sobre esto lo dejaremos para próximas publicaciones. En esta ocasión destacaremos lo siguiente. La tradición Rosacruz enseña específicamente en las figuras Rosacruces de los siglos XVI y XVII que todo el sistema Rosacruz es un sendero hacia el adeptado, que para el caso significa alcanzar el ideal de la rosa y de la cruz. Esto es, en pocas palabras, la reunión participativa del mundo sensible con el inteligible, su perfecto acomodo o adecuación fruto de la obra humana, que por hacer presente a Dios convierte al mundo en el Sanctum Regnum. Para lograr el adeptado Rosacruz, se deben ir alcanzando 3 grados o peldaños de virtud e iniciación. Por ello, siempre la iniciación Rosacruz verdadera se fundó sobre 3 grados de adeptado, cada uno de los cuales guiaba al iniciado hacia su conversión espiritual, desde su unión con la orden hacia el diaconado universal. En estos grados o peldaños se perseguía la adquisición de virtudes espirituales que definían el sentido y contenido de las enseñanzas y ceremonias de ese grado. Las 3 virtudes espirituales son: el primer peldaño o grado es Timor Domini, o el temor del Señor. El segundo grado es el Cognitio Sui Ipsius, o el conocimiento de sí mismo. Y el tercer y final grado para el adeptado es el Amor Proximi, o el amor al prójimo. Estos son los 3 grados de la Rosacruz, los peldaños hacia la sabiduría eterna, cuyo adeptado convierte a los iniciados Rosacruces en Filii Sapientiae et Doctrinae, o hijos de la sabiduría y de la doctrina. Ahora, estimados estudiantes y amigos de Universitas, por favor, vuelvan a leer la cita inicial y podrán comprobar que su comprensión de aquel fragmento tiene una impronta más rica y profunda, y esto es solo por conocer un poco más las auténticas referencias y terminologías de la tan excelsa y bella tradición de la filosofía esotérica.